Este es el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. La cultura en Pichincha se construye desde voces plurales. Debatimos, escuchamos y analizamos la coyuntura del sector y las nuevas propuestas para el arte en la provincia. Estás escuchando el Podcast Nuclear. Muy buenos días con todos y todas. Hoy en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablaremos sobre el proyecto Sonnos, colectivo cultural dedicado desde el 2023 a la investigación, producción y comunicación de contenidos alrededor de la música de tradición escrita. Recuerden que nuestros programas se transmiten en vivo por Cultura FM 100.9, Radio Casa de la Cultura, todos los viernes a las 10 de la mañana. Además, pueden escuchar este y los demás episodios en Spotify, YouTube, Facebook y encuéntranos como Podcast Nuclear en todas las redes sociales. Soy Satrina, reciban un afectuoso saludo de parte de todo el equipo que conforma este programa. Diego Salazar en los controles, Sofi Torres en la transmisión, Nati Santamaría y Eduarda Sotomayor en las redes sociales. Muchas gracias, chicos y chicas. Ahora sí vamos con nuestro segmento En el Sofá. En el sofá. Una conversación cercana con nuestro invitado. Hoy en el sofá tenemos a Tadeo Gangotena. Él es pianista ecuatoriano formado en Chicago College of Performing Arts y con una maestría en literatura y performance por la Universidad Western en Canadá. Su trabajo combina la interpretación y la pedagogía con un enfoque personalizado en la enseñanza pianística y una activa participación en escenarios nacionales e internacionales. Ha ofrecido recitales y conciertos como solista y músico de cámara en Ecuador, Estados Unidos, Canadá, China y Corea. Actualmente forma parte del colectivo Sonnos, donde coordina ensambles, co-curadurías de repertorio y la dirección general del proyecto Al Patio, encuentros de música y conversación. Desde 2025 se desempeña además como coordinador artístico de la Fundación Inconcerto, organización en la que previamente ocupó el cargo de director musical entre 2022 y 2024. Bienvenido, Tadeo, al Podcast Nuclear. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí, buen día con todas y todos. Nosotros encantadísimos de tenerte aquí y queremos empezar conversando sobre el colectivo Sonnos. ¿Qué es lo que hace el colectivo Sonnos? Somos un colectivo dedicado a la investigación y comunicación de contenidos alrededor de la música de tradición escrita, o que se conoce también como música clásica, pero estamos más cómodos con este paraguas un poco más amplio de música de tradición escrita, que es lo que une a muchos géneros musicales dentro de lo que podríamos pensar como música clásica. Por ejemplo, ¿qué tipo de géneros musicales? Todo, o sea, la final, desde lo que se ha escrito en la Edad Media y el Renacimiento hasta ahora, ese sería el paraguas que une y por eso nos parece que es un poco más amplio que solo lo clásico, que suena un poco solo a lo europeo, mientras que hay música de tradición escrita ecuatoriana, contemporánea, de gente que está viva ahora. Por ejemplo, hablando en composiciones ecuatorianas. Sí, bueno, es uno de los ejes que tenemos en nuestra curaduría, el tratar de visibilizar el trabajo que hay de compositores vivos ecuatorianos. Hablaremos un poco más del proyecto Al Patio, pero dentro de ese marco hemos tenido composiciones de personas como Javier Arias, Sebastián Paredes, William Spanchi, Sixto Gallegos. Todos son compositores que están aquí vivos ahora en Quito y están escribiendo música ecuatoriana contemporánea. Y en el colectivo ustedes hacen el acompañamiento a las obras del artista. ¿Cuál es la función? Nosotros somos músicos, entonces te cuento un poco sobre nuestro colectivo. Somos 3 personas, Isabel Paredes, que está en la producción y en la comunicación. Y de ahí somos 2 pianistas, Esteban Gavilanes y yo, Tadeo Gangotena, que ambos somos pianistas y eso, nuestro oficio a la final es el ejecutar esta música y el compartirla con nuevas audiencias. Esa es nuestra búsqueda. Ya, entonces el artista o compositor llega al colectivo
Sí, nosotros estamos buscando siempre qué programar y como te cuento, ese es uno de nuestros ejes o nuestros intereses. O sea, nosotros tenemos una programación sostenida todos los meses, estamos tocando el último domingo de cada mes, encontramos que el horario de las 11 de la mañana es muy amigable para familias, para niñas, niños, que nos interesa mucho que sean parte de esto. Y como todos los meses tenemos que curar un nuevo repertorio para ser tocado, usamos diferentes ensambles siempre alrededor del piano, pero con otros instrumentos, y buscamos el que se integren o se incorporen obras de compositores y compositoras vivos, y eso, es cuestión de buscarles, están ahí, y cuando tenemos ya, por ejemplo, definido el ensamble que se va a tocar, si va a ser violín y piano, oboe y piano, clarinete y piano, lo que fuera, tratamos de contactar a las personas que están en esa misma búsqueda de escritura para estos ensambles y los programamos y compartimos esa música. Claro, ¿y ustedes tienen un espacio establecido donde hacerlo, como físico? Sí, tenemos una alianza valiosísima para nosotras y nosotros, que es con el Patio del Arupo, que es un sitio que pertenece a la Fundación Ponte en mi Piel, una fundación que busca ayudar a gente que necesite tratamiento para enfermedades extrañas y complicadas de la piel. Y resulta que tienen un piano hermoso, que yo lo conocí, justo estamos celebrando este mes que viene los 10 años de mi primer contacto con este sitio, y bueno, como se imaginarán, para poder estar 10 años en conjunto es que hay mucha afinidad, y ese es el espacio que usamos para este proyecto al patio, que queda justamente en el Patio del Arupo, que está en la Veracruz N34, 38 y América, cerca de la América y Mañosca. Y ahí es donde hemos venido realizando estos conciertos mensualmente, con un pequeño intermedio, con una pequeña pausa, pero son 10 años de programación. Y bueno, estamos celebrando el cierre de esta temporada 2025 con un concierto que tenemos de este mes. Sí, ya más adelante vamos a dar información respecto a la programación que tienen ustedes como colectivo, pero además tal vez profundizar un poco en el proyecto Al Patio, ¿no? Ajá. Que es un proyecto que está ejecutándose con el colectivo Sonnos. Cuéntanos Sí. Respecto a este proyecto. Sí, este es un proyecto que ya en este punto está súper consolidado, tiene muy claras sus objetivos y sus formas de hacer las cosas, pero no siempre fue así. Justo en este punto que te cuento de hace 10 años, empecé con este proyecto por una búsqueda de generar espacios un poco más informales o un poco más, a mi forma de leer las cosas, honestos, para este tipo de música, ¿no es cierto? Yo soy músico, podríamos decir, músico clásico, y siempre sentí una pequeña incomodidad que no podía ubicar qué es lo que era al tocar en los conciertos habituales, digamos, de la forma que se está acostumbrado a hacer este tipo de música. Y con el tiempo me fui dando cuenta que era la lejanía con la audiencia. Ajá. Yo sentía muchísimo que a la final iba, tocaba, y la única interacción que lograba tener con la gente a lo mucho eran aplausos, y hasta ahí quedaba. Claro. Ajá, entonces me parecía algo un poco estéril, un poco frío. Sobre todo hay tanto trabajo por detrás de la música que hacemos, que me parece, a mi lectura de la situación, un poco un desperdicio el que no haya un poco más de interacción con la gente, ¿no es cierto? Que se pueda sentir un poco más de ahí lo que hay, que no sea esta cuestión de shh, ¿no es cierto? Ajá, de esa formalidad que te obliga, Ajá, ¿no? Te obliga exacto, a estar ahí estático te y cohíbe Ajá. y te limita. Y, a la final, como te digo, en un principio yo no sabía qué es lo que me incomodaba de esto, pero ahora ya puedo verbalizar y sé que es de eso. Entonces, el proyecto Al Patio lo que busca es generar un espacio mucho más, como te digo, informal, casual, natural, espontáneo, para que nuevas audiencias puedan acercarse a este tipo de música, no solo por una necesidad mía o nuestra desde el escenario de conectar con la audiencia, sino también por haber sentido cómo mucha gente cree que este tipo de música no es para ella o para él, ¿no es cierto? Que cree que esto es para alguien más, para alguien que tiene que haber estudiado, y que no hay, sí, como que no es del espacio. Y justo lo que buscamos es que gente como quien nos escucha ahora pueda venir a curiosear, a ver qué le parece,
a darse una vuelta, a experimentar y tomar la decisión de si quiere volver o no en base a eso. Pero justo tratar de cambiar un poco los protocolos alrededor de esto para que sea un poco más amigable con las nuevas audiencias. Claro, es que se pensaría que la música académica es para académicos. Sí, y no es así. Ajá, entonces es como justo hablando de esta limitación que uno se pone a que hay que estar en silencio, hay que estar muy, muy, muy quietitos. No hay que llevar niños. Sí, y no es justo pues quitarles esa necesidad de que ellos escuchen desde muy pequeñitos y disfruten de un concierto de este nivel, porque son grandes músicos. Entonces, obviamente los niños van a disfrutarlo muchísimo más, ¿no? Desde Sí. pequeñitos. Sí, y es música que estamos convencidas y convencidos de que es muy relevante en nuestro presente, como que no es algo de conservatorio, digamos, en cuanto que es algo de museo que no tocarán, que van a dañar, sino más bien algo que es súper relevante para nuestras coyunturas actuales y justo eso, el buscar que gente pueda tener acceso, ¿no es cierto? Generar una oferta de este tipo de conciertos y tratar de que sea lo más abierta para el público en general. Claro, entonces, ya tienen dentro del proyecto Al Patio, ya tienen músicos establecidos o hicieron algún tipo de convocatoria, ¿cómo funcionó? Ajá, o sea, como te contaba, somos 2 pianistas de planta, que de hecho somos los 2 que vamos a tocar este mes, ya hablaremos más en detalle. Pero sí, somos los 2 que estamos de planta y vamos invitando a gente que nos vayamos encontrando en la vida, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está haciendo música académica y no siempre hay estos espacios para esa misma gente, ¿no es cierto? Como justo el mes pasado tocamos con Carolina Gallegos, que es una oboísta que toca en la Sinfónica Nacional. Y eso, como también generar para ella un espacio súper diferente a lo que se está acostumbrado dentro de la academia, ¿no es cierto? Y puede llegar a ser como, no sé, extraño para quienes hemos estado dentro de esta forma de hacer música todo el tiempo, pero igual hemos tenido una súper buena recepción de la gente que participa en Al Patio. Desde esta también informalidad que pueden tener desde el escenario los músicos, que no es algo a lo que estemos acostumbrados. Entonces, dentro de este proyecto, pues que se... a ver, van a cerrar programación. Temporada. Comenzaremos temporada. una nueva temporada en agosto y hoy estamos cerrando justo la temporada que empezamos en febrero. Del mismo proyecto. Ajá. Y como te contaba, es un proyecto que la semillita nace hace 10 años y sabemos que se va de largo, ¿no es cierto? Creemos que es súper importante esta programación sostenida. Claro. Esta oferta que no es esporádica y no fuiste y se perdió. Que se mantiene en el tiempo. Sino que estamos ahí siempre y sabemos que la gente viene tarde o temprano. Seguramente, ¿no es estamos por ahí supuesto. todos los meses. El horario de las 11 de la mañana los domingos es muy... Lo hemos descubierto, estábamos igual acostumbrados a hacer siempre los conciertos a la noche, pero encontramos que hay una buena recepción para este horario y que hay una necesidad de esta oferta. Y Ajá. cuéntanos entonces la experiencia que se ha vivido dentro del proyecto en los años anteriores. ¿Cuál ha sido la receptividad de la gente, la dinámica de los músicos que han trabajado también, además de ustedes dos? Bueno, a lo largo de los años hemos ido desarrollando una especie como de metodología, digamos. Como te decía, al principio esto solo nacía de una incomodidad mía sin tener mucha idea de qué. Y ahora ya tenemos más claro el cómo enfrentarse a eso. Entonces, otro de los ejes importantes de este proyecto es la conversación dentro de los conciertos. Por lo general tratamos de que la curaduría permita que haya 3 bloques musicales para tener 3 bloques de conversación. Y más que una cuestión didáctica o pedagógica de nosotros, entre comillas, como explicar qué es lo que está pasando, es un espacio para que la gente se exprese. Entonces, algo de lo hermoso de este proyecto que hemos recogido a lo largo del tiempo es cómo todas y todos podemos ser afectados por los mismos sonidos de una forma diferente.
tenemos bagajes tan diversos de experiencias que nos diferencian, y es súper lindo en estos espacios de encuentro el poder palpar un poco cuán diferentes podemos ser y cuán rica es esa diversidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se tiene, como tú decías, esta idea de que la música clásica o académica es solo para gente que estudia y gente académica, y más bien es súper lindo ver gente que tal vez no ha tenido experiencias previas con este tipo de música y no por eso deja de ser movida de una forma profunda por esto. Y estos espacios de conversación permiten compartir. Entonces, a la final no son tan guiados en el sentido de que queremos hablar de algo en específico, sino es más bien abrir un foro para hablar sobre la experiencia compartida desde los diferentes puntos de vista. Y justo en la conversación, o sea, me intriga bastante la conversación que se genera alrededor de la música que escuchan. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les hacen? ¿Cómo, cuáles son digamos, las dudas más frecuentes de la gente? Y también las más extrañas, las preguntas más extrañas que les han hecho. Hay de todo, y justo yo cuando abro el foro para conversar es más desde el interés de la gente, más que hacerles preguntas de qué les pareció o no sé, se me hace ahorita pensando como de qué época creen que sea esto, cuestiones más específicas donde yo ya sé la respuesta que espero. Es solo abrir un foro para que la gente se exprese. Y obviamente nosotros podemos responder a preguntas si tienen inquietudes. A veces es raro, no sé, preguntarse cómo hacen dos músicos de cámara para tocar al mismo tiempo, para empezar una pieza juntos, ¿no es cierto? Este tipo de cosas que uno desde la audiencia muchas veces puede tener esas inquietudes, pero no hay siempre los espacios para compartirlas. Entonces sí, a la final es abrir un foro para que la gente comparta lo que le parezca relevante en ese momento, ya sean inquietudes, preguntas o impresiones, sensaciones. Claro, qué bonito eso, o sea, qué lindo que tengan ese espacio. Se hace después de que ya han escuchado la obra, me dices en 3 tiempos, ¿no es cierto? Entonces ellos, digamos que es una especie de retroalimentación que se recibe tanto del músico como del público, ¿no? Exacto. De lo que están recibiendo musicalmente o artísticamente y lo que les ha hecho sentir. Exacto, y ese es justo lo que te decía que en un principio me faltaba con la forma de hacer los conciertos de música clásica donde no hay ese espacio. O sea, tanto desde la separación que hay entre el escenario y el público y el uso de las luces y los mismos protocolos, todo eso coarta este tipo de conversaciones o de espacios para compartir. Entonces, sí, a lo largo de los años hemos desarrollado esta metodología donde ya estamos completamente seguras y seguros del valor que tiene y que es parte central del proyecto. Claro, qué bonito que se tengan estos espacios para no solamente ir a disfrutar de la música, sino también uno poder expresar lo que siente alrededor de la música o cómo sintió la obra o qué es lo que llegó, porque de pronto no solamente llegan sensaciones, pueden llegar recuerdos incluso, te comparten esas cosas, te cuentan si de pronto, no sé, escucharon alguna obra, les recordó a alguien o algo, alguna situación o tal sonido o el sonido de tal instrumento. Sí. Y algo que puede ser complejo es justo el fomentar que esto no venga desde lo académico justamente o desde un conocimiento específico sobre esto. Y es un reto obviamente porque la gente que tiene conocimiento alrededor de esto por lo general va a tener un poco más de facilidad rompiendo el hielo, mientras que a veces es un poco complejo y ese es el reto, ¿no es cierto? Lograr hacer que la gente pueda hablar desde esa subjetividad, donde no tiene que ser desde un conocimiento erudito sobre lo que está pasando, sino una experiencia sensible que estamos compartiendo. Claro, como en el cine se rompe la cuarta pared, ustedes están rompiendo justo esa brecha que existe entre el músico y el público, que es algo muy hermoso, ¿no? Que de hecho los artistas justamente por esa razón se deben hacen lo que hacen, ¿no? Lo que aman hacer. Claro, la audiencia es parte fundamental de la cuestión, ¿no es cierto? Yo podría fácilmente tocar para mí mismo y se acabó la cuestión, pero no se trata de eso. Falta algo, ¿no es cierto? La audiencia es una parte fundamental en la música en vivo
y justamente este proyecto busca poner un poco más de peso en la audiencia y que no sea un ente pasivo, digamos, ¿no es cierto? Y solo receptivo, sino que sí pueda haber esta retroalimentación y esta cuestión de ida y vuelta. Claro, ¿con qué otros instrumentos han trabajado además del piano? Bueno, a lo largo de los tiempos son muchos. En esta temporada que tuvimos oboe, flauta y algo que también se viene en el concierto de este mes, además de el piano eléctrico, que es a lo que iba con que se viene este mes. Tuvimos un concierto súper particular en abril, con guitarra eléctrica y piano eléctrico, tocando música de tradición escrita. Tocamos obras de Ravel y de Debussy, pero con esta intención igual que nos parece que, a mí me parece que se alinea también con esta filosofía del proyecto, de que no sea una cuestión de conservatorio y de como te decía antes, creo que literalmente, que no tocarán que van a dañar, como claro, dejen nomás y ya está bien hecho, ajá, sino como manosear un poco más, meterse un poco más, apersonarse, dar un poco más la opinión sobre lo que está sucediendo. Y entonces eso, los instrumentos eléctricos también como una forma de romper un poco los esquemas de lo que está permitido. Claro, y sobre todo de lo que te dan permiso, ¿no es cierto? O sea, no solo que esté establecido, sino que seguramente habrá mucha gente, y con sus razones, que creerá que no es adecuado esto, pero a mí me parece importante hacer la reflexión de que muchos de los instrumentos que usamos ahora, por ejemplo, para tocar Bach, no existían en la época de Bach, claro, ¿no es cierto? Entonces, ajá, de esta cuestión purista de decir solo se puede tocar en piano la música de Bach, el piano no existía en la época de Bach. Entonces, en ese punto creo que sí, obviamente hay diferencias, pero creo que la raíz es la misma, ¿no es cierto? Esta búsqueda de hacer relevante en nuestro presente y de traer a la vida la música más que solo conservarla y dejarla como nos imaginamos, porque a la final no estábamos vivos en ese claro, tiempo para saber cómo era, nos imaginamos que era en el pasado. Qué chévere esa exploración. O sea, es que sí, es una exploración, porque tienes toda la razón, no hay para qué, más bien, hay que manosear, Sí. hay que ensuciar, hay que Sí. ajá, descubrir, porque es la única forma de hacerlo, ¿no? Y qué chévere que ustedes tengan esta propuesta. Me intriga bastante la fusión, el sonido que me dices de la guitarra eléctrica con el piano. Ven el 29 Seguro, para que escuches. seguro. Ya mismo les vamos a dar información sobre lo que se viene. ¿Qué les parece si nos vamos al corte? Vámonos al corte y regresamos en un ratito para continuar conversando con Tadeo aquí en el podcast Nuclear. Es momento de la pausa. Pero enseguida volvemos en el podcast nuclear. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Nos sacaron de África. Este viernes 13 de junio, 7 de la noche y sábado 14, 6 de la tarde. Historias cimarronas. Teatro, Memoria y Resistencia. Te esperamos en la Casa Museo Antonio Negrete, en Pomaski. Un aporte de Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Las cimarronas cantaban y las chicas Historias cimarronas. Teatro, Memoria y Resistencia. Héroes que nadie sabía, valentía y rebelión, dioses de liberación. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. ¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en el podcast Nuclear. Más que luces, Más que show, cultura también es acción. Estás escuchando el podcast Nuclear. La trama. Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Volvemos
Bienvenidos al podcast nuclear. Estamos conversando con Tadeo Gangotena del colectivo Somnos. Y ahora sí, Tadeo, cuéntanos sobre la programación que se viene para este mes. Buenazo. A ver, por un lado, al patio, como te contaba, estamos cerrando la temporada. La temporada consiste en 4 meses de conciertos el último domingo del mes a las 11 de la mañana en el patio del Arupo. Todo esto igual pueden encontrar en nuestras redes. Nos encuentran como Colectivo Sonos en Instagram, en Facebook. Ahí pueden informarse sobre en qué nomás andamos. Entonces, sí, tenemos el cierre de la temporada, de la primera temporada del 2025, domingo 29 de junio a las 11 de la mañana, con concierto de 2 pianos. En este concierto vamos a hacer varias cosas. Por un lado, justo este manoseo, experimentación del que hablábamos. Es habitual en la música de tradición escrita el que el piano haga una reducción de la orquesta. Por ejemplo, se va a tocar un concierto para violín y orquesta, pero en vez de, como no siempre se puede, en vez de contratar a los 60 músicos de la orquesta, se hace una reducción para que esa parte se toque en el piano. Entonces, lo que vamos a hacer en este concierto es que esas reducciones sean hechas en un piano electroacústico, de estos pianos Rhodes, que gente que nos escucha tal vez conoce. Son muy usados en otros tipos de música, en el jazz, en el rock, pero en la música clásica realmente no. Y bueno, es una apuesta a esa sonoridad. Entonces, vamos a tener piezas que son conciertos para piano y orquesta, tocadas la parte del piano en el piano del patio del Arupo y la parte de orquesta en este piano electroacústico Rhodes. Vamos a tener también una especie de recopilación de lo que hemos tocado a lo largo de los 10 años. Como estamos celebrando esta fecha, hay piezas, sobre todo de compositoras mujeres, que hemos tocado a lo largo de los tiempos, que vamos a compartir con la gente otra vez en este concierto. Ese también siendo uno de nuestros ejes de curaduría. Como te decía, el uno son los compositores ecuatorianos vivos, pero el otro también son las compositoras. También haciendo este pequeño esfuerzo súper necesario por encontrarles. No es que no están ahí, no es que no ha habido compositoras a lo largo de los tiempos, sino que el canon no las reconoce o las ve como una novedad en muchos de los casos, cuando son músicas y compositoras increíbles las que ha habido. Y justo en esta búsqueda hemos descubierto compositoras como Lili Boulanger, que se ha vuelto una de mis compositoras favoritas de todos los tiempos. Teresa Carreño, que es una compositora venezolana, virtuosa del piano, que tiene música muy linda para piano solo. Una nueva compositora que no hemos tocado antes, que vamos a tocar a fin de este mes, que es, mi francés es terrible, discúlpenme, Germaine Taillefer, que es una compositora del siglo XX, que igual, de estas historias de una mujer que tuvo que estudiar escondidas de su padre porque él le parecía que era, no solo que no le gustaba, sino que le parecía terrible que su hija estudie música. Sí, entonces, de estas historias que hay mucho, y bueno, ese es uno de los otros ejes que tenemos para la curaduría, y están presentes siempre en nuestros conciertos las compositoras con obras para los diferentes ensambles que tocamos. Entonces, eso en cuanto al concierto del domingo 29 de junio a las 11 de la mañana. Recordarles igual que todos los eventos de Al Patio nos manejamos con taquilla inversa, que es una modalidad de pago en la que la audiencia es la que escoge el valor o el precio de su entrada. Nosotros no cobramos una entrada fija al inicio del concierto, sino que hacia el final del concierto invitamos a la gente a hacer esta reflexión, a tratar de valorar el trabajo que hacemos, a tratar de convertir en números la experiencia sensible que se ha tenido, y sobre todo que no sea una limitante para que nos acompañen. Entonces la gente que nos escucha, que sepa que puede venir y que al final del evento escoge el valor de esto, y que no hay una limitante al inicio. Todos los conciertos del patio se manejan con esta modalidad. Esa es una propuesta súper interesante. ¿Tienen tal vez un límite, un de tanto a tanto? No, completamente a la discreción de la gente.
Nos parece que es igual, no solo por esta cuestión del acceso, ¿no es cierto?, del acceso libre y que la gente pueda venir, sino también por esta reflexión de qué es el trabajo artístico, ¿no es cierto?, como incomodar un poco a la gente con que no es que te digo cuesta $5 y te olvidas del asunto, sino tratar de cuestionarte cuántos cientos de horas hay por detrás del concierto que estás escuchando, cuántas miles de horas hay por detrás de la preparación de ese músico para llegar a ese punto. Y eso, como incomodar un poco a la gente y que sea una cuestión más de pensamiento crítico y de subjetividad también y de realidad, ¿no es cierto? Claro. Unos meses se puede más que otros, ¿no es cierto? Como hay esa flexibilidad que nos parece que es una apuesta a largo plazo, no es algo que nos esté llenando de plata en el presente, Ajá. pero sentimos que es esta formación de pensamiento alrededor del quehacer artístico a largo plazo que esperamos que pueda aportar al mundo cultural. Claro, de valoración, ¿no? O sea, valorar el Exacto. trabajo que está detrás de toda puesta en escena, Exacto. de la inversión económica que se hace también, porque hay Ujú. inversión tanto en estudios como en instrumentos, como hasta la imagen. Ujú. Muchas veces hay inversión fuerte, entonces también hacer comprender a la gente que asiste que hay trabajo, hay bastante Ujú. trabajo y que ese trabajo tiene que ser remunerado como todos los trabajos. Exactamente, esa es justo la búsqueda. Entonces, bueno, eso para contarte de Al Patio y esta programación que se cierra, esta temporada que se cierra y abrimos una nueva en agosto, que ya llegaremos a eso. Luego, en julio, déjame asegurarme que te digo bien la fecha, sí, esto es el domingo 13 de julio, tenemos un concierto a 2 pianos, esta vez los 2 pianos son acústicos y el repertorio será diferente al del concierto Al Patio, y tendremos en la galería Sara Palacios, que está en Nayón. Es una galería súper linda en Nayón, que bueno, de hecho tiene 2 pianos de cola ahora, que es increíble, es de estos sitios que hay que aprovechar y además tenemos una súper relación. De hecho, ellos están ahora con una exposición de Nicolás Desvistonov, un artista plástico muy, muy importante en nuestro mundo, creo que de lo que entiendo ha formado a generaciones de pintores y artistas plásticos. Está esa exposición ahora ahí, igual les invito a googlear la galería para que curiosen. Y ahí estaremos tocando este domingo 13 de julio, igual a las 11 de la mañana, con un programa diferente, igual a 2 pianos, igual tocaremos de Esteban Gavilanes y yo. Muy bien, ¿puedes repetir por favor el nombre de la galería? Sara Palacios, ese es el Está en nombre Nayón, de ¿no? la artista, dueña de la galería y también de la galería, se llama así. Ajá, en Nayón y en Google la encuentran. Sí, para que sepan cómo llegar, que Claro. tampoco podría explicarles, no conozco Nayón tan bien. Sí, entonces, por favor, igual esta información va a estar en sus redes sociales, de la ubicación, de las fechas. Tenemos 2 programaciones súper interesantes. La una el 29 de junio en El Arupo a las 11 de la mañana y la otra el 13 de julio. Igual, domingo 13 de julio a las 11 de la mañana en Nayón. Ajá, y hay más. Cuéntanos más. Sí, hay un montón más. O sea, bueno, hay 2 cosas más en el futuro cercano. En agosto tenemos una propuesta, un concierto inmersivo, una propuesta audiovisual. Tengo una amiga y un amigo que viven en Montreal, que vienen cada año y aprovechamos para hacer cosas. Y este año vamos a estar, ganamos un concurso en el Teatro Variedades para presentar esta propuesta. Se llama Camino al Sur y es una propuesta, como te cuento, inmersiva, interactiva, donde Mo Fractal, que se llama Anabel Uyuna, va a estar en vivo haciendo visuales en base a la música que nosotros hacemos. Toda la música será latinoamericana y mucho más de la mitad del programa es ecuatoriana. Y habrá este diálogo en vivo entre la música y lo visual. Les invito, es un espectáculo diferente a lo que hacemos normalmente, que suele ser solo música acústica y hasta ahí llega. Ajá. Esta es una propuesta un poco más compleja y multidisciplinaria. Esto va a ser el día 14 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. En el Variedades. Y por último, con él y ella mismo,
al final de agosto tenemos el lanzamiento de la siguiente temporada del 2025. Esto igual será el último domingo de agosto, que cae 31, igual a las 11 de la mañana, igual en el patio del Arupo. Y sí, con eso lanzamos una nueva temporada de conciertos todos los meses, a fin de mes, a las 11 de la mañana. Hermoso, hermoso. Qué buenas propuestas están. Por favor, a la gente que nos está escuchando tiene harta programación para asistir, para ir a disfrutar, para conocer. Sí, les recomiendo, como son tan diversas las fechas y es difícil memorizarlas, nos pueden seguir en redes y ahí tienen toda la info con un poco más de detalle también de qué se va a tocar en cada ocasión, quiénes vamos a estar. Y bueno, y además de proyectos futuros que tendremos, les invitamos a que nos sigan y nuestra programación. Así es. Ahora, además de el colectivo y además del proyecto Al Patio, cuéntanos en qué otros proyectos estás trabajando ahorita. Bueno, ahora de cabeza en el colectivo Sonos, tratando de generar cosas, ¿no es cierto? Tratando de generar proyectos. Justo nos habíamos dedicado hasta ahora solo al proyecto Al Patio, y estas otras propuestas que te comento es en esta búsqueda de seguir expandiendo nuestra programación y viendo por dónde más nos vamos. Entonces, una de las cosas que es complejas de este trabajo musical es y trabajo cultural en general, como saben, ¿no es cierto? Es la parte económica. Algo que estamos lanzando en este cierre de temporada es un sistema de membresías al que le vamos a apostar para que nos ayude a sostenernos un poco. La gente que nos escucha puede pensar en suscribirse a estas membresías por $3 mensuales, desde $3 mensuales. Y bueno, todo esto estará listo en el cierre de esta temporada, en este evento. Entonces sí, por ahora dándole con todo a Sonos y buscando que despeguen todos estos proyectos. Buenísimo, muchísimas gracias, Tadeo, por ser parte del podcast nuclear. Por favor, el micrófono es tuyo para que hagas la invitación a las personas que nos estén escuchando, y pues con esto cerraríamos este segmento y nos iríamos a música, pero más lueguito. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Espero volver y seguirles contando en lo que estamos, ojalá con novedades la próxima vez que venga. Por ahora, invitar a la gente que nos escucha a lo más cercano en el tiempo que tenemos, que es el concierto este 29 de junio a las 11 de la mañana en el patio del Arupo, en la Veracruz y América, donde cerramos esta temporada de conciertos mensuales con un concierto para 2 pianos, para piano eléctrico y piano acústico, con Esteban Gavilanes, con taquilla inversa. Ustedes escogen al final del evento cuánto pagar por la experiencia. Y sí, la otra invitación sería que nos sigan en redes para el resto de la programación, para no bombardearles ahorita con fechas información. Y horas. Sí, síganles en las redes. ¿Cuáles son las redes? Sonos Colectivo. Perfecto, entonces. En Facebook e Instagram, y ahí pueden enterarse de nuestras actividades. Vamos a seguirles. Muchas gracias, Tadeo. Gracias, qué gusto. Vámonos con música, vámonos a escuchar a Psychotropical Venus, con una visión clara de rescatar y revitalizar la rica tradición musical ancestral de los Andes ecuatorianos. Esta agrupación se caracteriza por su ecléctica mezcla de sonidos. Utiliza instrumentos andinos como la quena, la zampoña, el charango, el bombo, entre otros, combinándolos con sintetizadores, cajas de ritmos y efectos electrónicos. Esta fusión no solo busca actualizar la música tradicional, sino también hacerla accesible a nuevas audiencias y generaciones. Hoy vamos a escuchar Capariche del álbum Mixtizaje. ¡Vamos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
La Caída, para que no te pierdas la agenda cultural de la semana. Y las novedades del núcleo Pichincha. Recuerden que pueden enviarnos sus propuestas musicales para que suenen acá en el Podcast Nuclear a través de nuestras redes sociales, @podcastnuclear o al correo recepcionnpcce@gmail.com. Y ahorita estamos ya con Alejandro Barragán. Él es un hombre que ha dedicado su vida a llevar alegría y esperanza a través del arte y la gestión social. Es licenciado en Gestión Social de la Universidad Católica del Ecuador. Alejandro ha sido fundador y creador de Corido en Ecuador, una fundación que ha llevado la risa y la alegría a hospitales y comunidades durante más de 11 años a través de los clowns humanitarios. Además ha trabajado en clown teatral junto a Teatro en Resistencia, demostrando su compromiso con el arte y la transformación social. Como gestor cultural y social, Alejandro ha trabajado incansablemente por generar cambios positivos en su comunidad, siempre desde un enfoque de amor, alegría y esperanza. Con conocimientos en atención centrada en la persona, sigue innovando y creando. Actualmente forma parte del colectivo Umbrella, junto a Juan Carlos Piñuela, con quien comparte la emoción de estrenar la nueva obra Error 404 en agosto. Esta nueva producción es un reflejo de su pasión por el arte y su capacidad para generar contenidos que inspiran y conectan. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí en el Podcast Nuclear. Cuéntanos un poco, primero, estás trabajando en una residencia en el Pabellón de las Artes. Coméntanos cuál es tu trabajo, en qué se enfoca tu residencia. Esta residencia está dirigida por el gran Mauricio Gallegos, que es un gran payaso actualmente con más de 30 años de trayectoria. Está dirigiendo esta obra de manera que nosotros como payasos podamos transmitir un mensaje a la comunidad. Esta obra es una obra preparada con mucho amor para la gente en diferentes claves y técnicas de clown para poder marcar y generar también una visión sobre la tecnología actual, la pasada y la futura. Entonces es una obra retrofuturista que plantea y que nos hace cuestionar todo lo que nosotros estamos utilizando. No les spoileo más para que vayan a verla, pero es efectivamente eso, utilizar la comedia para poder generar un mensaje sobre los diferentes cambios tecnológicos y los diferentes cambios, el miedo al futuro, la incertidumbre, el estar en el problema, estar constantemente saboreando el error como una parte cómica de aceptar la humanidad, y como también ahora la tecnología nos ha hecho más robóticos, más mecánicos, y de eso se trata, de generar esta reflexión en base a la comedia. ¿Cuándo se estrena la obra? Estamos calculando que en las primeras semanas de agosto, y todo depende de cómo vaya surgiendo todo, pero hasta ahora vamos bien. Perfecto. Ustedes están utilizando el espacio del Pabellón de las Artes a modo de sala de ensayo, ¿cierto? Sí, estamos utilizando el Pabellón de las Artes en modo de sala de ensayo. Ha habido muchos problemas por el tema del mantenimiento y toda esta lucha también que está haciendo el pabellón para poder captar fondos y poder reestructurar estos espacios culturales que son muy valiosos, que los artistas necesitamos para poder sostener estos puntos de creatividad y que transformen a la sociedad desde los escenarios, ¿no? Entonces ha sido súper complejo. Estuvimos en una sala, el tema climático ha afectado mucho al pabellón. Sin embargo, le seguimos dando con todo, buscando alternativas y organizándonos entre todos como comunidad para intentar sacar esto adelante. Como tiene que ser, es que el ecosistema del Pabellón de las Artes funciona de esta manera y es sumamente importante sostenerlo en el tiempo, porque ahí funcionan más de 50 residencias artísticas que son un potenciador cultural de aquí de la ciudad, y es necesario mantener ese espacio óptimo. Te cuento, esta obra también la estoy compartiendo junto a mi compa y profesor universitario Juan Carlos Piñuela, que me lleva 10 años, entonces van a ver una dinámica de edades también en la obra muy, muy bonita. Tiene un dulzor muy dulce, es muy, muy, muy
con mucho amor construida, con referencias, con justificaciones, que puedan generar un cambio en eso, ¿no? Entonces, no quiero, antes de cambiar el tema, sin mencionar a mi compa y a mi director, que estamos en esto dándole duro. Claro que sí. Y ahora sí, cuéntanos sobre tu trabajo aparte, además de la obra. ¿Qué estás haciendo? Soy payaso humanitario durante más de 11 años. He capacitado y soy miembro del grupo de Patch Adams a nivel Ecuador. He trabajado con él 3 años seguidos. Manejo todo lo que es el tema de atención centrada a la persona. Dirijo una fundación que se fundó realmente ya hace más o menos unos 4 años legalmente constituida, y como proyecto vamos como 11 formando a diferentes personas. Estamos legalmente formados, constituidos, llegamos a 4 hospitales a nivel Quito, hemos hecho giras también a nivel nacional acompañando en diferentes hospitales. Estos hospitales son Hospital Eugenio Espejo, Baco Ortiz, Vos Andes y Hospital de la Policía Nacional, con diversos proyectos desde el clown humanitario, como proyectos en la tarde-noche que se llaman Clowns en Pijamas. Vamos payasos en pijamas a cantarles a las personas que están adoloridas, o en las mañanas que hacemos clown humanitario de manera activa con los niños en el hospital, sobre todo en áreas oncológicas o en espacios de cuidado paliativo, de rehabilitación también, que merecen mucho este cuidado, no solo la persona que está padeciendo, sino también el cuidador, ¿no? Claro, acompañar a los dos, y que se puedan liberar un poco de la tensión, de las paredes blancas, y que puedan ver un poquito de color, que se puedan reír un poco, que puedan ver el lado bonito de la vida. Qué hermoso, qué bonito. Tenemos muchísimas preguntas, pero se nos acorta el tiempo, casi siempre pasa. Entonces, quisiéramos tenerte en otra ocasión acá en el podcast para que nos sigas contando de este maravilloso trabajo que, pues, es hermoso. Ver el trabajo de ustedes es hermoso. Muchísimas gracias por hacer este trabajo, ¿no? Gracias. ¿Quieres dejar tus redes sociales para que te sigan, para que se informen también de las fechas de la obra? Pueden seguirme como Holgorio Jayo Barragán en Instagram, como Coridon Ecuador para el tema de clown humanitario, y ya vamos a armar nuestras redes de Umbrella Teatro Vivo, que es esta nueva residencia que estamos formando junto a Juan Carlos Piñuela y Mauricio Gallegos. Gracias por la invitación, síganos en redes, apoyen el arte, apoyen el teatro, vayan a los teatros, busquen cultura, busquen arte, danza, expresiones, que hay mucha gente que se le está jugando, que está creando, que está intentando cumplir el sueño de expresar y que la gente lo valore, ¿no? Así es, muchísimas gracias Alejandro por tus palabras, gracias también por ser parte del podcast nuclear, y nosotros les tenemos un par de anuncios. No se queden fuera, si eres artista o gestor cultural y culminaste al menos un curso de nuestra programación de gestión y economía para la cultura, esta es tu oportunidad. Buscamos propuestas para fortalecer la cooperación cultural a escala cantonal, intercantonal y parroquial en Pichincha. Cada propuesta deberá desarrollar 3 actividades en espacios físicos y con participación activa de las comunidades locales. Esta convocatoria estará abierta hasta el 8 de junio. Ya mismo se cierra, entonces vayan a nuestras redes sociales para que puedan ser parte. Y también les anunciamos que este sábado 14 de junio se realizará la primera asamblea provincial del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura a las 8:30 de la mañana en el Teatro Prometeo. En el evento también se realizará la rendición de cuentas del año 2024. Así que recuerden que contaremos con servicio de transporte desde Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. La participación es de acceso libre y no requiere de registro previo, así que todas y todos, todo el sector cultural invitado a ser parte de la primera asamblea provincial del Núcleo Pichincha. Recuerden, 14 de junio, 8:30 en el Teatro Prometeo. Y con eso nos despedimos. Yo soy Satrina, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Facebook.